Amén. Paz y bien, mis hermanos. Ahora quiero hablar sobre el Evangelio del quinto domingo de la Cuaresma, la historia de Lázaro. Y creo que pues los otros dos fueron bien poderosos, pero este es como ah, el, la clave a todo que hemos decidido, porque en esto tenemos todo el misterio de la providencia de Dios en referencia al sufrimiento y, y la muerte y la tragedia y cómo estamos pasando ahorita en este coronavirus. Um, Necesitamos leer esta historia una y otra vez y yo recomiendo que paran el video ahorita y toman su Biblia y capítulo 11 vayan al capítulo 11 de San Juan y lean esta historia tan importante y tan bonita que revela a nosotros cómo Dios en su providencia guía la historia del mundo. Ok. Vamos a hablar sobre esta historia entonces. Al principio quiero enfocar en palabras que dijo Jesús cuando se dio cuenta que su amigo fue enfermo. Y necesitamos recordar esas palabras y mantenerlos como lentes para ver toda esa historia. Y son las palabras de Jesús. Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ok, vamos a ver cómo todo eso pasó y qué significa para nosotros. Cuando Jesús se dio cuenta que Lázaro fue muy grave de enfermedad, el Evangelio dice algo bien misterioso, pero algo que revela tanto a nosotros. Dice, Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Se detuvo 2 días más en lugar de ir a donde Lázaro estaba. Qué misterioso es esto. Cuando escuchamos noticias malas de un querido amigo, un querido persona de nuestra familia, ¿qué hacemos cuando escuchamos que son en los últimos instantes de sus vidas? Pues corrimos para estar ahí con ellos, porque amamos a ellos. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Que Jesús ama a Lázaro o no? Y bueno. Es esto que es bien importante, hermanos. Él ama a Lázaro ciertamente. Y vamos a ver cómo, como amigo, cuando él llegó a la tumba de Lázaro. Pero él ama a Lázaro como Dios. Él ama a Lázaro en una manera supernatural, no solamente al nivel natural, entre humanos, humano a humano, pero humano a Dios. Y Dios quien es supernatural, entonces está fuera del tiempo, fuera del espacio y el tiempo. Entonces, Él tiene enfrente de Él toda la historia humana, toda la historia de Lázaro, toda la historia de cada uno de nosotros en su vista. Y Jesús, quien es divino, también tiene esta visión. Entonces, Jesús amó a Lázaro a una manera más profundo que podemos ver a la superficie. Él amó a él en las cosas que duran para siempre, es decir. Entonces, Él permitió cosas así como la muerte de Dios, como la muerte de Lázaro, perdón, para revelar esto. Ok, y otro punto en esto. Los discípulos, podemos imaginar, podemos ponernos ahí donde estaban. Imagínense la confusión que sintieron ellos en esto, ah, en qué hizo Jesús, pero en que Él quedó. Ah, Imagínense su confusión. Ah, pero vamos a ver qué pasó y podemos imaginar de nuevo qué se sintieron al final de esta historia.
Bueno, llegamos al punto en que Jesús encontró Marta y María, las hermanas de Lázaro, por la primera vez. Entonces podemos ver aquí, pues, cómo batallamos como humanos con la realidad de la muerte. Ellas están sufriendo la muerte de su hermano, en donde dicen, pues Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no murió. Si hubieras estado aquí, Señor. Entonces están pues tratando de entender el misterio de la ausencia de Jesús. Aparentemente, ¿verdad? No puedo decir esta palabra, pero saben qué estoy tratando de decir. Ah, pero Jesús invita a ellas de tener fe y ellas expresan esa fe también. Jesús dijo a María, ah, pues ah, yo soy la resurrección y la vida. Y Jesús preguntó, ¿crees tú esto? ¿Crees tú esto? Y ella dijo, sí, pues yo sé que, que Dios te concederá cuanto le pidas, ¿verdad? Ella tenía fe, Jesús está preguntándola para que ella puede crecer en la fe. Y María también, ella llegó a Jesús y mostró su fe cuando ella dijo la misma cosa que Marta, pero como cayendo en su rostro, que es expresión de adoración a Dios, pues diciendo, pues, Señor, ah, estoy hablando a ti que difícil era todo eso, pero al mismo tiempo yo confío, aunque no puedo entender que o comprender qué pasó, pues poner mi vida en tus manos porque soy pobre y débil. Es que hizo ella. Ok, cuando Jesús llegó a la tumba de su amigo Lázaro, ¿qué pasó? Bueno, hemos hablado sobre cómo Jesús amó a Lázaro como Dios. Ahora podemos ver cómo amó Jesús como Dios y hombre también. Porque cuando Jesús vio donde se pusieron Lázaro, él lloró. Él lloró. Entonces no necesitamos pensar que Dios es cruel en haciendo cosas así, diciendo, bueno, ¿qué es amor verdadero si Dios está sacando bienes pero todavía sufrimos? Bueno, Dios también en Jesús, en su humanidad, pues reconoció qué peso es la muerte y qué difícil y cómo dolimos por la muerte. Porque la realidad también, mis hermanos, es que Dios no hizo la muerte que dice el libro de la sabiduría y en que Dios um, no, no disfruta las cosas que sufrimos. No, al contrario, Él es la primera persona para sufrir porque Él sabe más que nosotros qué preciosos somos y qué precioso es la vida y qué planes que Él tenía para nosotros en el principio del mundo. Jesús lloró a la muerte de su Lazaro y por eso nos da la permisión de llorar en tiempos de tragedia, de llorar por nuestros queridos, de llorar con fe que Jesús lloró para ellos también, que Él se sintió todo eso. Entonces es una imagen que necesitamos guardar como guardamos las palabras que dije al principio, que esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que se verá para la gloria de Dios. Ok, y hablando de esto, ¿qué pasó inmediatamente después? Jesús, aunque su amigo estaba descomponiendo en su tumba, tenía el poder sobre esto. Cuando pareció que fue imposible de resucitar a una persona que estaba descomponiendo
como los huesos que en la primera lectura de la semana pasada, en que sí quiere proclamar la palabra de Dios y el Espíritu, pues se hizo vivo los huesos. También Jesús se hizo vivo su amigo Lázaro, diciendo, sal de ahí, sal de ahí, sal de la oscuridad, sal de ese lugar que se queda en la muerte, sal de ese lugar, sal de la muerte final, porque pues quiero que vivas, que vivas. Y bueno, este es que el Señor quiere para nosotros, pero Él permite que las cosas pasan, que tenemos la experiencia de la resurrección también, porque es la realidad, hermanos, que cuando estamos sufriendo es cuando nos damos cuenta la capacidad que el Señor nos ha dado por su gracia de superar las cosas que son difíciles, para darnos cuenta que tenemos adentro de nuestras almas una parte trascendental que es el don de la fe que pone en nosotros. Y eso es la gloria de Dios, la salvación que tenemos por la fe, por la fe. Ok, y por eso, pues, este fue la cosa que fue la gloria. Entonces, al final de todo eso, podemos imaginar Marta, María, Lázaro también, y los discípulos diciendo, bueno, qué grande es Jesús, qué grande es Él que tiene tan poder sobre esto. No entendimos qué estaba haciendo al principio, pero ahorita en que podemos ver un poquito de la vista de Dios, podemos ver qué grande es Él y que puede sacar bienes de las cosas que son difíciles. Y bueno, uno de los gozos del cielo, estoy seguro de esto, uno de los gozos que va a darnos el gozo en el cielo es ver todas las maneras y en nuestras vidas en particular, pero en la historia del mundo, en que Dios permitió las cosas para sacar cosas más grandes. Entonces, toda la gente, por ejemplo, que fueron salvados por las dificultades que unos pasaron, o que una cultura, por ejemplo, que pasó por algo difícil. Bueno, Dios va a revelar a nosotros si llegamos al cielo, si permite Él. Vamos a ver todos los buenos que Jesús hizo en medio de este coronavirus, que tantas personas que regresaron a Él, que tantas personas que fueron salvados por medio de Él, que tantas personas que regresaron a la iglesia por medio de Él, que tantas personas que regresaron a recibir la Eucaristía por ir de casarse por la iglesia, porque vieron el hambre de los que faltaron durante este virus. Pues las cosas que pueden hacer Dios en medio de esto. Y este es el último punto. Jesús, uh, bueno, Dios Padre pudiera prevenir la muerte de Jesús, que fue iniciado por esta acción de levantar su amigo Lázaro. Dios Padre pudiera prevenir la muerte, la crucifixión de Jesús. Pero Jesús y Dios entregaron Jesús uh, para, para llevarnos a la gloria de la resurrección, para mostrar la gloria completa que es la resurrección del Señor. Dios permitió el caído humano al principio del mundo y todo el sufrimiento que ha pasado desde ahí entonces, para que Él mismo pudiera sufrir tanto y sufrir todo eso de la historia del mundo para cambiarlo y transformarlo en algo de la resurrección. Entonces, Él nos invita de tener confianza, de tener fe en Él, de ver ojos con fe. Y cuando vemos las cosas en fe, cuando escuchamos la voz del Señor que nos dice, sal de ahí, sal de la desconfianza, sal de la oscuridad de faltar la esperanza, y vienen a mí, sal de ahí,